Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Wow, qué sitio más bonito tenéis, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Ahora mismo estamos en la zona de los océanos. Así es. Están representados todos los océanos del mundo aquí. Es el mar de las Bermudas y por aquí viajamos hasta las Canarias. O sea Sí. que está representado todos los mares del mundo aquí. Tenemos aquí un paseo transoceánico Qué bueno. por todo el océano y podemos ver todas las especies animales. Vamos y me vas contando, porque de todas Como si maneras, fuéramos, ¿cuántos visitantes recibe este centro al año? Pues el año pasado estuvimos en 1.250.000 y este año creemos que vamos a llegar a 1,5 millones ¿Procedentes de todo el mundo? de todo el mundo. Y también mucho local y nacional. Local y nacional también. Sí. Con actividades para niños también. Los niños les encanta, sobre todo en este túnel, Sí, la actividad de no me dormir, extraña. dormir con tiburones. Ah, ¿duermen aquí los niños? Sí, duermen ¿Sí? aquí el que puede dormir, El que puede dormir, imagínate. claro, sí. claro. Siempre con el puntito de enseñarles un poquito qué hacemos aquí y Ajá. cómo pueden conservar el medio marino y a estos animales. Claro, eso, digamos que eso es casi lo más importante, ¿no? El hecho de que aquí los animales no simplemente se exponen, sino que aquí hacéis un trabajo de recuperación y de educación en valores, ¿no?, con respecto a esos animales, para que eso quede bien anclado en los niños y luego ya para más adelante, ¿no?, que tengan ese respeto hacia los animales. Eso es, nuestro lema es un poco que no se puede amar lo que no se conoce. Totalmente de Y si acuerdo. no lo amas, no lo puedes proteger. Claro. Entonces la idea es que la gente venga aquí, conozca todos estos animales y puedan protegerlos en su medio natural. ¿Y cuántas especies hay representadas ahora mismo? Es que estoy viendo tanta cantidad de... Bueno, de- en este tanque la verdad es que está más centralizado en tiburones y otras especies de los océanos, pero Ah. en general en todo el parque hay 500 especies distintas, Ajá. que estos son unos 40.000 animales, más o menos. 40.000 animales, madre mía. Y los tiburones, que siempre le llaman la atención a todos los niños, ¿cuántas especies de tiburones diferentes hay representadas? Pues aquí tenemos 6 especies distintas y el que más les gusta es el tiburón toro, que es Tiburón el toro. grandote ese que hemos visto por ahí, que tiene un montón de filas de dientes. Vale. Oye, tengo mucho interés en ver la zona de las medusas. Pues vamos para allá. ¿Es por aquí? Sí, por aquí. Perfecto. Tal vez porque son los mejores, los primeros en marchar. Bueno, estamos en la zona de templados y tropicales y he visto que por aquí hay una tortuga que tiene una pinta estupenda. Por aquí sale. Y que es la zona de recuperación de animales, ¿verdad? Sí, la parte de la misión que tiene el Oceanographic Ah. es cuidar de los animales del mar. Entonces, cuando nos aparece una tortuga bien varada, que es Ah. así un poquito despistada, o que los pescadores sin querer, al tirar las Ciertamente, redes, sí. la pescan, nos las traen aquí para recuperarlas. Entonces, tenemos un hospital de tortugas Qué bonito. que se llama Arca del Mar, y allí las cuidamos, les damos de comer, comprobamos que estén todos sus ¿Y luego componentes otra bien, vez? y luego otra vez al Qué mar. bonito. ¿Y qué más especies? ¿Ayudáis a alguna especie más a recuperarse? Pues mira, por ejemplo los delfines que también aparecen varados en nuestras costas, que tenemos la playa aquí al lado, Sí, entonces claro. a veces aparecen así un poquito despistados, van nuestros compañeros veterinarios y examinan que el animal esté todo bien, le hacen los análisis pertinentes y si el animal está bien lo remolcan hacia el Ah. fondo del mar y si no pues ya lo tratan un poquito más profundamente. Venga, vamos a ver las medusas. Vamos. Tengo un montón de ganas. Como si el siguiente no fuera a llegar y quemamos todas las fotografías para ideas